y les damos la bienvenida nuevamente a esta edición de las entrevistas de líderes de la calidad en nuestro canal YouTube ISO Empresarial, esta plataforma comunicacional de Voz Empresarial Consultores que les viene trayendo esta serie de temas de entrevistados, de especialistas que con su conocimiento nos dan diferentes visiones de lo que se puede ser la aplicación de las normas de sistemas de gestión, de los estándares internacionales, de buenas prácticas para mejorar su organización, para mejorar su empresa. Y en esta oportunidad contamos desde Perú con Luis Emilio Moreno Saavedra, al cual lo voy a presentar. Entonces, danos un minuto, Luis, porque voy a presentarte un poco lo que ha sido tu experiencia. Él es ingeniero industrial de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, un profesional que se ha formado en el área de las estadísticas, de la cual vamos a estar hablando, por cierto, y de lo que son los sistemas integrados de gestión y operaciones. Él tiene una formación como auditor interno, lo que es certificado por ERCA, en este caso el organismo europeo de certificación de auditores, con la 9001 de calidad, con la 14001 de ambiente y también con la parte de seguridad y salud en el trabajo. Él también es profesor, fue profesor en el caso de Venezuela, docente universitario en el área de estadística, tiene una formación amplia en esta área, ha venido trabajando también en el área de consultoría, pero también tuvo experiencia en el área laboral en unas empresas en Venezuela, en el área ferrominera, o la empresa ferrominera, también en CBG, y experiencia docente, la cual es, por cierto, que ahorita viene desarrollando con la Escuela Europea de la Excelencia, también colaborando con ellos en actividades académicas, y hoy en una empresa consultora, su empresa consultora que se llama Eureka Consultores, que desde Perú vienen realizando una serie de actividades. Así que bienvenido, Luis, a este espacio de líderes de la calidad para conversar contigo. Gracias. Temas relacionados a esto. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Fíjate, Luis, bueno, primero agradecerte que hayas tomado un tiempo tuyo para compartir con esta audiencia, que el objetivo es justamente compartir conocimientos, compartir visiones, experiencias, y tú que has estado en este tema de la calidad, pero también vinculada a la estadística, porque estás formándote en esto, vienes desarrollando el tema de la ciencia de datos y desarrollando algo tan interesante que muy poco lo hablamos. Y vamos a empezar por allí, vamos a empezar con el tema de las normas ISO, los sistemas estándares de estas normas, cómo nos ayudan las empresas, pero desde el punto de vista quizás estadístico, porque quizás es lo que menos abordamos. ¿Qué te parece? Claro, por supuesto. Y recordar un poquito, primero, bueno, darte las gracias por invitarme a este espacio y para poder difundir, ¿no?, estos temas que merecen esta clase de oportunidades, esta clase de eventos, ¿no? Uh-huh. Fíjate algo, si nos vamos un poquito a la historia, todas las normas de sistema de gestión nacieron de la estadística aplicada, porque la raíz de todo esto es el control de la calidad y era aplicación de métodos estadísticos. Pero ¿qué sucedió? En algún momento le prestamos más atención a la gestión que a la raíz, ¿no? Entonces nos olvidamos de la fuente. Pero eso tiene que ver por un tema cultural. Cuando tú le mencionas a la gente en la mayoría de las organizaciones temas que son de matemáticas, temas que son de sacar números de esto, la gente le tiene miedo, la gente lo evita. Entonces, culturalmente le tenemos cierta aversión a la matemática porque resulta que nos trae aquellos malos recuerdos del profesor que no me explicaba bien, de aquel que me raspó, del que me hacía llorar porque tenía que estar hasta tarde, y lo hemos ido dejando. Porque hemos creído que ese pedacito de la calidad es un tema específicamente de las empresas de manufactura, del de calidad que tiene que medir la pieza, del de producción que tiene que cortarla, pero eso es calidad, y la calidad es visible, ¿no? No puedes separar el pedazo, no, hasta aquí es control, hasta acá es aseguramiento, de aquí en adelante es gestión. Todo eso viene integrado. Desde hace... La otra cosa también que ha hecho que ese campo no surgiera es hasta hace relativamente poco. Para tú hacer análisis de grandes cantidades de datos necesitaba capacidad de cómputo. Y la capacidad de cómputo era costosa, no era accesible para todo el mundo.
Hoy en día, con cualquier computadora estándar, tú fácilmente te puedes enfrentar a una hoja de cálculo de 1.000.000 de filas y 3.500 columnas. Y lo otro es que la evolución de la tecnología también nos ha permitido que la computadora de ese trabajo, que normalmente antes la gente tenía lo que uno llamaba coloquialmente las sábanas, ¿no? Tenías que ir revisando tu fila por fila, columna por columna, que no estuviera mal el dato, que fuera punto o fuera coma, que no tuviese espacios sin uno, porque si no lo leía como otra cosa. Pero hoy en día la computadora hace todo esto. Hoy la ciencia de datos está resurgiendo, porque siempre ha existido, apoyada por estas poderosas herramientas computacionales, y le deja al ser humano lo que el ser humano tiene que hacer, que es elaborar con su juicio experto. Entonces, analizar la información, analizar la información en este caso. Exactamente, claro, porque entendamos que si viésemos una especie de pirámide de jerarquía, en la base de esta pirámide tendríamos a los datos, después el escalón siguiente sería la información, y el escalón siguiente sería el conocimiento. Entonces, el ser humano es el que va a transformar la información en conocimiento, y la computadora se encarga de hacer el análisis de datos para transformarlos en información. Fíjate, yo quería interrumpirte un poquito, porque fíjate, tú has dicho algo muy interesante, un poco tu opinión sobre por qué se ha dejado un poquito de lado el tema de la estadística en los sistemas de gestión, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo demostramos que hay mejora continua cuando decimos lo que no se mide no se puede demostrar que se mejora, ¿no? Una frase no fundamental. Se controla. Y cuando hablamos de ISO, en las normas de ISO la gente dice, no, bueno, tienes que tener las cosas procedimentadas y tienes que tener las cosas escritas. Eso es lo primero que te dicen. No te dicen, mira, tienes que tener indicadores. Nadie claro. Te comenta eso, y está muy bien lo que estamos hablando, porque creo que el énfasis de la demostración de una mejor organizacional es el cumplimiento de metas a través de indicadores, a través de objetivos. Y tú estás entrando en temas muy importantes que tenemos que desmitificar y que tenemos que facilitar en conocimiento y en el verdadero uso que le estamos dando a eso. Y por ahí quería también que en lo que estás desarrollando comentaras tu opinión. Claro, hay un factor cultural, y lo dijiste con una buena palabra, desmitificar. Tenemos un gran problema, que se nos olvida la parte de los indicadores, como lo dijiste. Y fíjate tú, cuando tú vas a un médico y te hace análisis, ¿qué es lo que hace? La boleta, el papelito del laboratorio, lo que tiene son números. Entonces, es el juicio del médico el que va a decir, oye, mira, este número es tanto, debería estar en tanto, por tanto, hay algo que está pasando que está generando esta brecha. Entonces, son los indicadores los que nos permiten ver eso. El problema pasa en algunas organizaciones, que las personas que definen los indicadores no son los que toman decisiones en base a estos indicadores, y tampoco son los que alimentan los datos para transformarlos en información y posteriormente en conocimiento. Entonces, fíjate que hablamos de 3 roles, y en la mayoría de las organizaciones van a ser 3 personas diferentes, y rara vez se sientan en una misma mesa a ponerse de acuerdo. Entonces, si yo pues, mejores indicadores del mundo, o los mejores, la mejor presentación, el mejor dashboard o tablero de mando, pero si la información que yo estoy colocando no es de calidad, no es fiable, no es confiable, el esfuerzo que hago del procesamiento y las decisiones que voy a tomar en ello, porque recordemos que si no toma una decisión con un indicador, es mejor no llevarlo. Aquí no sirve el por si acaso. Entonces, no, yo lo mido, yo lo llevo por si acaso. ¿Y sabes? Entonces, eso es lo que te dice realmente si vale la pena o no el esfuerzo. Cuando tú conversas a estas personas y amarras bien desde el momento que estás levantando estos datos, procesándolos y luego presentándolos, comunicándolos, ahí es donde puedes garantizar el éxito y vas a mostrar realmente la mejora continua. Fíjate tú que este tema es tan importante
que dentro de la ciencia de datos hay muchas ramas, pero hay dos ramas en particular que son más artísticas que científicas, me gusta llamar a mí, que es la visualización de datos y lo que se llama en inglés data storytelling, que digamos si lo traduces en español es como que el arte de contar historias con números. Los números son más que números, ¿verdad? El número es una historia, es la fotografía de un momento. Entonces, en la medida que tú, a la persona que está viendo el número, puedas relatarle el contexto para que pueda entenderlo, las decisiones que va a tomar van a ser más efectivas. Te coloco un ejemplo. Hay mucha gente que le gusta usar los gráficos de torta, ¿no? Los gráficos circulares, bien. Pero hay un detalle. El ojo humano está entrenado naturalmente para ver diferencias de longitudes, no para ver diferencias de áreas o de volúmenes. Por eso que cuando tú tienes un frasco y estás buscando vaciarlo y ponerlo en otro, salvo que el frasco sea de la misma base y solamente varía la altura, te cuesta determinar si el contenido de un frasco va a entrar en otro. Porque el ojo no está entrenado en eso. En cambio, si yo te pregunto a ti cuánta distancia hay de un punto a otro, tú puedes hacer más o menos una estimación visual, porque es parte de la fisiología humana. Entonces, si tú tienes un gráfico de torta y tienes valores muy similares, digamos 15, 14, 13%, tú vas a tener que ver el número sí o sí para poder darte cuenta cuál es más grande. Claro. Además, si el color de repente no te ayuda porque los colores son muy parecidos, o es una misma paleta de colores, te va a costar más darte cuenta y vas a gastar una cantidad de tiempo, digamos 7 segundos, por poner una cantidad. Pero si tú usas un gráfico de barras, tú inmediatamente vas a ver, así el color no te ayude, porque hay colores que ayudan a resaltar, así el color no te ayude, inmediatamente vas a ver cuál es el más grande. Tendría que ser una diferencia muy pequeña para tú no poder decirlo, y entonces sí vas a tener que consultar el valor numérico de la barra. Ahí te gastaste 7 segundos versus 3 o 4 segundos que te estás gastando si utilizas un gráfico de barra. Pero veámoslo a escala. Imagínate una persona que tiene que estar viendo reportes constantemente. Supongamos un operador de sala de control. Supongamos la gente que trabaja en los valores bursátiles. Necesita poder interpretar en la menor cantidad de tiempo posible. Por tanto, el gráfico tiene que colaborar. Entonces, él tiene que prestar apoyo. Muchas veces nos enorgullecemos, ¿no? Cuando hacemos una hoja de Excel, que es normalmente la manera más tradicional de tú presentar indicadores, y dices, he gastado, no sé, una semana, un mes haciendo este tablero, y qué belleza de tablero, me ha quedado espectacular. Pero resulta que cuando lo vas a imprimir, se te olvidó que tenías que pensar en que el tablero tenía que entrar en una hoja carta, en una hoja 4, en un formato de impresión tradicional. O no pensaste que usaste el fondo negro que trae ahora las nuevas versiones de Excel, que trae como una especie de gris plomo, y cuando lo vas a imprimir gastas un montón de tinta, tarda más en salir la hoja porque tiene que imprimir toda esta superficie. Entonces son todos estos datos son todos estos detalles de la visualización de esta información que tienes que tomar en consideración. Por eso un reporte, un indicador es mucho más que un indicador, es un proyecto per se. Tan es así que mucha gente dice que dentro de poco saldrá alguna, o bien sea norma, o bien sea guía técnica por parte de la ISO para el tema de visualización de datos. Excelente. Porque ya hay muchas prácticas, buenas prácticas bien, recopiladas, pero depende mucho del estilo de cada quien. Sí. Por ejemplo, yo suelo usar mucho escala de azules, pero porque me gusta el azul, pero de repente alguna persona dirá, no, pero yo puedo utilizar una escala tipo semáforo, ¿no? Pero ampliando el espectro, no nada más verde, amarillo y rojo. Claro. Pero a la final, y volviendo un poco al tema, lo importante es que todo este esfuerzo que hacemos de recopilar datos, procesarlos y presentarlos,
apoya la toma de decisiones. Totalmente. Entonces, también hay que entrenar al tomador de decisiones. Caso típico, el gerente pidió que lleváramos estos 10 indicadores porque él fue a otra empresa y vio que los llevaba. Pero resulta que realmente no agregan algún valor. Entonces, en términos de agregación de valor, como cualquier proceso, en la medida que un indicador no agregue valor, debe revisarse si realmente vale la pena o no llevar. Sí, pasa mucho también. Fíjate, Luis, y me gustaría comentar algo, fíjate, porque hemos estado en un punto importante. Ahora la interpretación de la información, ¿no? Y para la toma de decisiones. Y fíjate algo, ¿no? Para los temas de las organizaciones, algunas organizaciones, y que están trabajando en implementar ISO 9000 o alguna de las normas de sistemas de gestión, vamos a decir, el tema de qué indicadores o cuántos indicadores se convierte en muchas ocasiones en un gran problema. De hecho, el tema del análisis de los datos se convierte en un dilema para la gente, en que si se pone una no conformidad o no. O sea, se vuelve un tema complicado, y lo más fácil para ellos es si llevas los registros y si cumples el procedimiento. Eso sí es como que es muy cualitativo, ¿no? Entonces, pero fíjate, tú vas al día a día y en cualquier actividad de juegos de béisbol o de fútbol o de básquet, la estadística que existe del comportamiento de los jugadores, de los partidos de fútbol, de la cantidad de goles, de la cantidad de actividades que se hicieron, la gente que ve los deportes les encanta eso porque les da información y están viendo una actividad divertida, se están divirtiendo, pero le están dando estadísticas, y esa estadística es datos, ciencia de datos. Pero en las empresas pareciera que eso es un tema complejo. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Claro, fíjate, hay una rama de la estadística que en inglés se llama bracketology, que es precisamente eso, la de analizar estos eventos deportivos, y se llama bracket por la estructura como tú muestras tal equipo contra tal equipo. O sea, en ese diagrama de árbol, a eso lo llaman un bracket. Entonces, el análisis de los brackets se ha convertido en una fiebre. Hay concursos de las escuelas donde los muchachos arman sus modelos para predecir. Yo con un compañero que está actualmente en España, en el año 2014, hicimos por jugar, por divertirnos, hicimos un modelo de simulación para predecir el ganador del Mundial FIFA 2014. Y fíjate, logramos acertar que fue Alemania quien ganó el Mundial. Pero cuando tú haces ese ejercicio, normalmente tú consideras, como en organizaciones, algunas cosas que son obvias, ¿no? El ranking FIFA del equipo tal, la cantidad de goles que has metido, la cantidad de goles en contra. Pero resulta que hay cosas que sí se miden, pero creemos que no tienen relación. Fíjate tú, ¿qué elemento nos faltó? Y cuando te lo diga vas a ver la diferencia. En considerar en el modelo el factor clima. La mayoría de las selecciones, ¿verdad?, europeas tienen un clima, tienen un verano fuerte, pero es seco. En cambio, estaban jugando en ciudades como Manaos, Boavista, donde un día cotidiano es 90-95% humedad. Y quienes hemos vivido en zonas cálidas y húmedas sabemos que la gente que no está acostumbrada se derrite, se desploma. Yo recuerdo mucho, y fue hasta objeto de memes, Andrea Pirlo, el jugador italiano, cómo el tipo sudaba a montones y de verdad su desempeño fue pésimo en ese juego. Pero te aseguro que si hubiese sido en Italia, el hombre juega muchísimo mejor. Entonces había una variable que no se tomó en consideración. Y esa variable que a algunos podría parecerles, ¿y qué tan cosa? Fue lo que causó que muchas selecciones europeas no pasaran a la siguiente fase. Allí nos ayuda la pequeñas, grandes cosas. Allí nos ayuda la estadística y la matemática. Sí. Y fíjate por qué lo llevo allí, porque cómo hacemos en las organizaciones que eso no sea un problema, que sea algo divertido. Y tú dijiste algo valioso, pero a través de que verdaderamente sea internalizado. Y tú dijiste algo que no lo había escuchado y me parece genial. El tema vamos a llamarlo el storytelling de los indicadores.
¿okay? Que es el interpretar la historia del contexto. Y yo creo que ahí está parte del secreto de ayudar a desmitificar cosas, ¿no? Porque no es lo mismo contarlo como una historia donde la gente pueda entenderlo mejor y entender que la hoja de cálculo hace el procesamiento y tú lo interpretas, a que le tengamos temor, porque es matemáticas. Sí, sí. Eso es que la persona que presenta la información, que muchas veces, mira, toca algunos indicadores, toma, aquí está la hoja, anda tú. Si no está imbuida en el contexto de lo que significa esto, el valor que va a agregar a través de su storytelling va a ser muy pobre. Por tanto, imagínate tú, tengo unos datos no muy bien planificados, no muy bien presentados visualmente, con una persona que no tiene capacidad de storytelling, que se lo está presentando a una persona que, si bien es por su jerarquía, tiene que tomar decisiones, pero no conoce mucho del proceso. Entonces es la receta para el desastre. Recordemos el tema de la propagación del error, ¿no? Tienes un error entonces desde el momento que estás levantando el indicador, el momento que lo estás presentando, la persona que lo está comunicando y la persona que está recibiendo la información. Puede ser una decisión sabiamente tomada en base a esas consideraciones, podría ser, pero la probabilidad de que suceda es muy baja. Entonces es facilitarle las cosas al que tiene que captar la información, al que tiene que procesarla, al que tiene que comunicarla y al que tiene que tomar la información. Por eso es que la ciencia de datos, fíjate tú, todavía no hay un concepto claro de qué es un científico de datos, porque incluye tantas cosas, con tantas ramas tan distintas, que es complicado. Yo suelo compararlo mucho con Da Vinci, ¿no? Ajá. Da Vinci era un pintor o un artista que él, para poder reflejar en sus obras lo que él veía, él tuvo que empezar a estudiar anatomía para pintar, si pinta una mano, que la mano esté bien pintada. Claro. Pero además, además de estudiar anatomía, estudiaba geometría por el tema de las proporciones y todo esto. También le tocaba meterle a la química, porque resulta que en muchos casos eran ellos mismos quienes hacían sus pinturas. Entonces tenía que estudiar química y mezclar todos esos conocimientos para ver pintura. Entonces, cuando apreciamos la pintura, uno de repente dice, oye, sí, qué bien pintado, reflejado está, se ve bonito, proporcionado. Pero cuando haces el storytelling adecuado, ¿verdad? Y comentas todo el esfuerzo que implicaba, todos los montones de bocetos, las horas, imagina tú una persona que tiene que estar el modelo 10 horas, 15 horas, no sé, un mes, posando en la misma posición para que el artista pueda captarlo. Entonces, cuando tú haces toda esa historia, que es lo que normalmente te cuentan cuando vas a la visita guiada de un museo, ¿verdad? No te dicen, y vea el rojo, qué bonito, porque eso lo estás viendo tú, o sea, es obvio. Él te cuenta toda la historia, todo el proceso que pasó y toda la significación que hubo en el momento, el logro que implicó esa pintura. Así es. Eso es lo que debemos. Eso es lo que debemos hacer con los indicadores de los procesos. Totalmente. Y quisiera tocar un tema un poquito antes de ir finalizando la conversación, que es lo que viene, el futuro, las tendencias, pues ya están aquí, el tema de la transformación digital, que nos lleva a desarrollar muchas cosas vía internet y que hay muchas cosas ya de analítica de datos por internet, por usar redes sociales, pero también el tema de la industria 4.0 y lo que viene con ello, que implica manejo de datos. ¿Cómo se dan entonces los sistemas de gestión de normas ISO? ¿Estaremos preparados los consultores, los auditores, todos los que trabajamos en estas áreas, en entender entonces con más sentido el tema del uso de los datos y la estadística? Fíjate, ya el papel de la analítica de datos en los sistemas de gestión es tan importante que hace 2 años la OIT, en su campaña del Día Mundial de la Seguridad y la Salud, lo dedicó precisamente a eso. Total. Al análisis de datos en seguridad y salud. Y resulta que esa es la fuente
más rica, no solo en el caso del sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Digamos en todos en general. Esa data que recopilamos de la estadística detallada de cada accidente, de que hasta el dedo, qué dedo de la mano, qué falange, todo eso bien utilizado nos permite hacer campañas para prevenir. Porque si yo registro y veo que en los últimos 3 meses, por ejemplo, la mayor cantidad de accidentes han sido accidentes con las manos, evidentemente la acción que debería acompañarlo es una capacitación para prevenir accidentes con las manos. Totalmente. Con respecto al tema del perfil del consultor, fíjate tú, yo creo que sí, que los consultores sí están preparados. ¿Por qué? Porque si los consultores vienen de lo que podríamos llamar la vieja escuela, empezaron por control de calidad, que es estadística. Claro. Y si los consultores son, digamos, un poco más tecnológicos, conocen por lo menos la existencia de las herramientas que se utilizan. Sí. Con el tema de la industria 4.0, ya creo que una de los escenarios donde se probó realmente la efectividad de la transformación digital fue este tema de la cuarentena, donde muchísima gente puede monitorear desde casa sus procesos, donde hoy en día configurado te llega, si tienes unas máquinas en tu empresa y tú instalas o tienes este enfoque de industria 4.0 del Internet de las cosas, te puede llegar una alerta al teléfono móvil que la bomba se apagó o que la bomba está trabajando en vacío o que está pasando algo, digamos, fuera de lo que normalmente consideras como su operación regular. Uh-huh. Pero la gente cree, y es otro gran mito, que para llegar allá necesitas tener, como antes, ¿no? Una sala de cómputos, un cuarto único y exclusivamente lleno de las computadoras más avanzadas. Y no es así. En la medida de que entendamos que la capacidad de cómputo ha evolucionado tanto, que la computadora donde estás tú, donde estoy yo, muy seguramente podría servir para un servidor, configurarla como un servidor para procesar una cantidad considerable de datos, eso significa que tú puedes hacerlo desde tu casa, que la sala de control de la fábrica ahora puede ser cualquier sitio. Entonces, más que un tema tecnológico, porque la tecnología ya está y funciona, es un tema cultural, Luis. Es un tema que empecemos a pensar que persona no tiene que estar en el sitio para resolver, para estar monitoreando. Que monitorear no es llamar cada 5 minutos a ver si la tarea salió. Monitorear es qué necesitas para que la tarea salga, porque yo sé que no salió porque lo estoy viendo en mi móvil, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que realmente es la gran tarea de nosotros los consultores, de ser evangelistas, no solo de la mejora continua desde el punto de vista de instalar la filosofía tal, la tecnología tal, sino para cambiarle la tecnología, pero la tecnología de la gente, porque recordemos que tecnología no es solo el aparato, esto es un gadget, es un dispositivo electrónico. La tecnología es la interacción entre este aparatito y yo para que pueda satisfacer las necesidades, ¿verdad? De la persona en este caso, de la organización si lo estás viendo a nivel macro. En la medida que los consultores entendamos eso, se lo transmitamos a los clientes y lo divulguemos en espacios como este, vamos a lograr que se cambien las mentalidades. Y tú desde tu experiencia como consultor, puedes tener cualquier cantidad de anécdotas, no solo con tecnologías como esta, sino con cualquier clase de tecnología, con el uso del correo electrónico, con el uso de sistemas ERP como SAP o cualquier otro que hayamos utilizado. Siempre hay una resistencia al cambio, porque pensamos que eso es más trabajo, pero y tal vez lo sea al principio, como toda curva, ¿no? Pero cuando el proceso ya llega a cierto nivel de madurez, por el contrario, es menos trabajo, porque ya no tienes que estar preguntando en cada almacén si hay stock de una pieza, sino que lo ves desde tu computadora o incluso desde el móvil si ha llegado a ese alcance. Ya no tienes que llamar para ver si la bomba está encendida, sino que lo ves y sabes que si se apaga, te va a llegar un mensaje al móvil. Y sobre todo, ya no vas a perder tiempo
recopilando información que tal vez no tenga sentido o que no agrega valor. Entonces, en la medida que valoremos ese tiempo y trabajemos para hacerlo, para que sea lo más efectivo posible, es decir, que sea eficaz y que sea eficiente, que haga lo que tiene que hacer, pero con los recursos necesarios para, en ese momento las organizaciones llegan al nivel de madurez. Entonces, una organización que no solo no le tiene miedo a los números, sino que los utiliza, no solo para ver el pasado y el presente, sino que empieza a predecir, a pronosticar y a trabajar para que esos pronósticos se den, eso nos da es el mejor síntoma de que la organización, desde el punto de vista de la cultura de la información, de la cultura de datos, es una organización madura. Totalmente. Y fíjate algo, Luis, y yo tengo un pronóstico para esto, que es que vamos a tener que hacer otras entrevistas para seguir ahondando en más temas tan importantes. Encantado del tema. Porque mira, este es un tema que a mí me parece fundamental, porque tú hablas de probabilidades, un tema, yo por lo menos en la práctica yo digo que un sistema de gestión lo que hace es aumentar las probabilidades de éxito. Siempre van a haber desviaciones. Claro, es así. Entonces es cuando usamos la palabra así, claro. asegurar la calidad, en realidad se ha interpretado como que nunca debe haber errores o no conformidades o productos no conformes. En realidad lo que tú haces es reducir la variación. Básicamente es lo que logra. Y sin embargo, incrementar las probabilidades de éxito. Exactamente. Entonces, bueno, eso va a quedar para la próxima, Luis. Y a mí me gustaría que, verdad, para todas esas personas que seguramente van a estar muy deseosas de consultarte algunas dudas, algunas opiniones, pudieras dar tus datos de contacto, ¿dónde te pueden ubicar? Claro, por supuesto. Mi correo electrónico es luisemilio1704@gmail.com. LinkedIn me pueden conseguir como Luis Emilio Moreno Saavedra, mi nombre completo. Perfecto. Y un mensaje final de conclusión de lo que ha sido el tema que hoy hemos abordado contigo. Que no le tengamos miedo a los números, o sea, y que recordemos que los números es el pulso de la organización. Estos indicadores son literalmente el pulso de la organización. Por tanto, no tengamos miedo a tomarnos el pulso. Totalmente, así es. Luis, muchísimas gracias por compartir con la audiencia. Gracias a ti. De habla hispana, de Latinoamérica, de habla hispana, que estén en todas partes, este conocimiento tan valioso y tan importante para seguir gestionando el conocimiento y compartiendo conocimiento. Así es. Muchísimas gracias a ti, Luis, y gracias a la audiencia por el tiempo invertido en ver esta pequeña entrevista. Bueno, ha sido Luis Moreno desde Perú, consultor empresarial en sistemas de gestión Trinorma 9000, 14000 y también en el área de seguridad y salud y también en las áreas estadísticas, quien compartió en esta oportunidad con nosotros. Nos vemos en la próxima entrevista de Líderes de la Calidad.